y ya vamos a empezar a ver las cosas chéveres. Entonces, pues, si quieren, vamos a tomar lista. Aquí rápido, Michelle, Aquí, profe. Stephanie Alarcón. Ah, ya hablo con. No tenía internet. Y Juan Pablo Aragón, Acá estoy, profe. Daniel Arias, Aquí, profe. Daniela Castro, Presente. Francisco Chávez, Presente, profe. Daniela García, Daniela. Daniela no había dos clases seguidas. ¿Alguien sabe algo? Profe, ¿te acuerdas que la clase pasada ya te comentó que estaba haciendo las prácticas y Ah, con sí, la ya, clase? listo, sí, ya me acordé. Qué pena. Bueno, ya, ahora sí la tengo presente. Mateo, Aquí, profe. Camila González, ¿alguien sabe algo de Camila? Profe, Sí. acá. Ah, Camila, ¿tú viniste a la clase pasada? Sí. Ah, bueno. Camilo Laverde, Presente, profe. David Lozano, Presente. Jennifer Marín, Presente. Alex Mena, Presente. Luz Méndez, Acá, profe. Nicole Moreno, Acá, profe. Germán Muñoz, Aquí, profe, acá. Juan Muñoz, Joan, perdón. Joan, Joan sí no vino, ¿cierto? Joan lleva dos clases, no sé, ¿alguien lo conoce? ¿Ha hablado con él? Profe, la clase pasada sí estuvo. Sí. No, entonces Sí. debe ser que estoy mal. Sara Mustafa, Aquí, profe. listo, Sara. Brian Ovalle, Acá, profe. Paula Pavón, Aquí, profe. Sara Rangel, Presente, profe. Angie Rojas, Presente, profe. Natalia Rueda, Natalia, Diego Saavedra, Presente, profe. Laura Silva, Profe te escribió por el grupo, es que el micrófono no le sirve. listo. Santiago Vargas, Aquí, profe. listo. Karen Vargas, María Paula Herrera, Presente, profe. Paola Aquino, Aquí, profe. listo. No falta nadie, ¿cierto? Contó yo, profe. Camilo Ferro. Ah, Camilo. Sí. Listo, Camilo. Profe, pero no aparezco en la lista. Pues es que la que yo tenía era como la primera que me enviaron. Ah, ya. Sí, listo, muchachos. Entonces comencemos para que. Ah, varios que no han podido ingresar. Comencemos para qué, para que salgamos rápido de esto y podamos pues mirar lo de las presentaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Como ya vimos pues todas las suposiciones y demás para llegar pues a las ecuaciones, pero hacemos un balance de lo que vimos. Entonces vimos todas las suposiciones, vimos
lo que es pues la hipótesis del medio continuo, vimos el teorema de transporte de Reynolds y de ahí pues llegamos a unas ecuaciones en una sola dimensión de Saint-Venant que son pues, la ley de la conservación de la masa y del movimiento, ¿cierto? Y las vimos de la forma conservativa y de la forma no conservativa. Ahora, cuando nosotros vemos los tipos de onda, que también vimos, cuál utilizar pues para cada uno de los trabajos, cuando nosotros vemos en la parte ya más enfocada pues a lo ambiental, por así llamarlo, modelación ambiental, que le llaman, pero pues sería como de calidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este punto? Que ya sería pues lo último que miraríamos con respecto a las ecuaciones. En ese punto ocurre que para yo modelar cómo sería un contaminante, cómo se comportaría un contaminante que se disuelve o que se agrega en agua, como lo vemos en este video, miren. Ahí vemos cómo se transporta un contaminante. Esta se llama la ecuación de transporte. Este es un ejemplo pequeñito de cómo sería el viaje de un contaminante pues, en un río. Listo. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que ese contaminante se puede modelar o simular a través de una ecuación de transporte. Esa ecuación de transporte que es de C dt más de C dx igual a d laplaciano de C sobre dx al cuadrado. Esto sería en 1D. Resulta que cuando el contaminante se mueve, pues cuando el contaminante cae en el agua, pues van a ocurrir dos procesos. Uno que se llama la difusión, que es este que está acá. ¿Listo? Esto es la difusión. La difusión es un proceso que ocurre en el momento, pues es el que ocurre entre las moléculas que hay de agua y las moléculas del contaminante que cae, que hace que él se disperse, por así decirlo, a través pues de todo el área donde él se está, pues donde es agregado el contaminante. O sea, si yo tengo esto y tengo por aquí, por así decirlo, una piscina, y yo le agrego una gota de un contaminante o de tinta aquí en la mitad, ¿ustedes qué creen que pasen con esa gota? Esto sería para un tiempo t igual a 0. ¿Qué pasaría en t igual a 1? ¿Qué creen ustedes con la gota? Pues que la gota ya está como compuesta de agua y moléculas del contaminante, ¿no? No, Pues, profe, esa gota ya no es la misma cantidad en ese punto. En el T1 ya sería un poquito del T0, ¿sí? Sería una partecita nomás. pero ¿cómo la vería usted? O sea, miremos el O sea, proceso de difusión. Dijimos que cuando entra en contacto estas moléculas del contaminante con las del agua. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdese que el contaminante va a intentar esparcirse, ¿cierto? A un punto en el que pueda ocupar todo el volumen del agua, ¿verdad? ujú. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, o sea que el volumen va cambiando con el tiempo, el Ajá. volumen del Entonces, contaminante. ¿cómo sería en un T1 el contaminante ahora? Sería Eh, así, ¿cierto? Por así decirlo. Pero con una menor concentración, ¿verdad? Este sería el mismo contaminante, pero en un tiempo igual a 1. ¿Y cómo sería en un tiempo igual a 2? Por así decirlo. Sería un poquito más expansivo. Ajá, Es como una onda, profe, más o menos. exacto. Entonces seguiría creciendo, creciendo hasta un punto en el que ya pues ocupe todo el volumen de agua pues a una concentración, o sea, la concentración
del contaminante se va a esparcir a través de toda la piscina, por así decirlo. Vamos a verlo, para verlo, por así decirlo, veamos este proceso pues en planta. Entonces sería como si yo al comienzo tuviese, o sea, como si yo tuviese una pirámide, por así decirlo, ¿cierto? Este es el T final, antes estaba así y en un punto inicial estaba así, ¿verdad? O sea, cuando cayó la gota estaba así súper concentrada en un punto y ella se fue expandiendo a través de la piscina. ¿Todos bien hasta ahí? Sí, profe. Pero si se dan cuenta, esto solo ocurre en el espacio, ¿cierto? Él se difunde en el espacio. Ahí no hay una velocidad. Entonces, esto podría estar estático. Y de todos modos, la difusión depende del contacto del contaminante pues, con el otro fluido. ¿Listo? Ahora, entonces, Profe, pero digamos, ¿es una suposición de que no hay velocidad o es algo que realmente pasa? es algo que realmente pasa. Si usted, o sea, acuérdense, por ejemplo, usted tiene un vaso con agua y usted le agrega una gota pues de tinta, por así decirlo, ¿qué ocurre? Veámoslo así más o menos. La tinta se va esparciendo, pues. Ajá, pero el agua está quieta, ¿cierto? Pero Sí. el contaminante no tiene una velocidad, pues Pero, pero él no, pues él no se va a acelerar, sino él va a ir va a Es más, expandirse. es ¿Sí? más, es un tiempo, ¿sí, profe? Es más con Más. respecto al espacio, esta derivada que está acá. Mm, ok, Esto, ok. ese proceso que acabamos de hablar lo representa esta derivada, esta segunda derivada. Entonces, la velocidad que estábamos hablando de difusión del contaminante va a ser esta D. ¿Listo? Mm, Entonces, esto es lo que me va a decir a mí qué tanto, o sea, qué tan rápido se difunde el contaminante en el fluido. Y esta va a ser cómo va a variar ese contaminante en el espacio. ¿Listo? Esta D depende de cada fluido, ¿no? Recordemos que por las propiedades de los fluidos unos Profe, pues, van a ir más qué rápido. pena interrumpirlo. Que si por favor le da acceso a Karen Vargas. No, ya entró, ¿no? ¿Ya entró? Ah, ¿Sí? ¿Sí entró? Karen. No, no ha entrado. Pero, vale, que vea, yo se lo cumplí con decirle. pero tampoco está en la sala. Bueno, esperemos a ver qué nos dice. Listo, muchachos. Entonces, esta parte que está aquí, esta que va a marcar con una X, qué pena. Voy hacia atrás. Bueno, voy a hacerle un chulito mejor. Esta parte que está aquí, esta parte es la onda difusiva, ¿listo? Esta es la onda difusiva, pero acuérdense de esto, ¿no? Está en 1D. ¿Cómo sería entonces para ustedes en 2D y en 3D? ¿Qué se le agregaría? Profe, pues en el 2D se le agregaría cómo se mueve en el tiempo, bueno, en el espacio y el En el 2D no tiempo. sería el plano Y. Exactamente. Entonces, ¿se le agregaría la derivada con respecto a qué? Y, Tiempo. No, la temporal ya la tenemos, mírela aquí. Ah, sí, sí. con Faltaría. respecto a Y. ¿Cómo quedaría, Sara? Derivada de C sobre derivada al cuadrado de Y. Exacto, se le sumaría, ¿cierto? Ujú. Y si fuera 3D, Pues Z. ya con el plano Z. exacto. Entonces ya vemos. Entonces aquí lo estamos viendo unidimensional. Ahí solo, pues, unidimensionalmente. Ahora yo les comento a ustedes que el software que todo el mundo usa, que es el llamado, ¿cómo es que se llama? El de calidad es ay, se me fue. Bueno, el software que dice de la guía metodológica de calidad del agua y demás que hay que usarse es en 0 dimensiones. O sea, no es ni 1D. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Que es muy impreciso. Podría usarse como para ríos de montaña, ¿cierto? Que esa vaina es como un canal. Ahí sí.
pero ustedes creen que más abajo se podría usar un 0D. Es lo que hace un balance. No, no sería pues útil, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo que quiero que veamos hasta aquí. Entonces, las herramientas están. Esa herramienta sería buena, pero ustedes cómo creen que dónde sería buena usarla. Pues ya lo dijimos, ¿no? Como en un canal, ¿cierto? O Como en tuberías también serviría. sí, pero pues ahí ya es esa presión, ¿no? Pero Mm, en un canal, en un río de montaña que tenga una pendiente fuerte y que esa vaina vaya derecho, también, pero en aguas ya más tranquilas, ¿ustedes creen que se puede mirar en 0D o no? ¿Qué opinan? Pues, profe, yo creo que no. ¿Y saben qué hacen los expertos, los llamados expertos en calidad del agua? Agarran ese modelo y se lo colocan a lo que usted quiera. Y con eso se toman decisiones de derrames, de contaminantes, de todo lo que ustedes han visto. Por ejemplo, lo de Minesa, ¿se acuerdan aquí en Santurbán? Sí, El sí, bro. modelo, el modelo que hicieron ellos para adquirir la licencia ambiental es en 0D y es un modelo de páramo. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos? Como tienen el control del modelo, ¿verdad? Pues ellos lo pueden ajustar a que les dé lo que ellos quieran, ¿cierto? ¿Y quién sí. les dice que no? Profe, y entonces digamos, ¿qué es lo que revisa la autoridad ambiental? Eso lo revisa la autoridad ambiental. Eso lo tiene que revisar la autoridad ambiental. Pero El si lo ala. revisa alguien que no tenga las capacidades técnicas, ¿qué creen ustedes? Apenas le Pues, boten unos colores bonitos. pues lo Pues va a se aprobar de dice que una. sí. Exacto, le va a decir que sí de una vez, ¿cierto? Sin ni siquiera saber qué es lo que está haciendo el modelo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan y que no hagan, porque yo sé que alguno de ustedes va a terminar trabajando en una corporación autónoma regional, va a terminar trabajando en la misma ALNA, y con esto hay que tener cuidado, entonces ustedes ya menos una idea, que se vayan con una idea de que hay que ver bien las cosas. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre? Que esto lo vemos con una piscina estática que dijimos, pero ¿qué pasa si yo tengo, espere, si yo tengo, por así decirlo, miremoslo como un canal y aquí va el contaminante, va a una velocidad, este es el contaminante. Él se va a mover ahí sí, ¿verdad? Pero a la velocidad que se mueve el flujo, el fluido, ¿no? Exacto, o sea, va a mover a la velocidad que el agua lo transporte, ¿verdad? Entonces ahí entra la otra parte de la ecuación, que es advección. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Las derivadas con respecto al espacio, las que no dejan que Navier-Stokes se solucione. Con respecto al espacio, mírela acá. Esta es la derivada con respecto al espacio. Y esta pues es la velocidad U. ¿Sí la ven? La velocidad que va el fluido. Entonces, si yo miro esto, en realidad, si la velocidad del agua no deja que el contaminante se difunda, por así decirlo, porque si ve que uno se contrarresta con el otro, miremoslo aquí. Si yo miro esto, yo estoy diciendo que la advección se va a contrarrestar con la difusión, ¿cierto? ¿Sí o no? Muchachos, No, porque ¿cuál es la parte de la advección otra vez? Es que no. esta, la que está el chulito azul, Ok, ok. y esta es la difusión. Entonces, una ecuación de transporte es una ecuación advección-difusión, ¿listo? Entonces ya tengo, ya analizamos la parte difusiva. Ahora vamos a analizar la parte advectiva o convectiva. Eso depende de la rama de la ciencia de la ingeniería, pues como lo trabajen. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí en la advección? Pues a U es como un vector. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo interpretan esa derivada de C con respecto a X por U? ¿Cómo se mueve en el plano X? ¿Qué Sí, velocidad o qué cambio va a tener?
Ajá, el cambio del contaminante con respecto a X, que va a depender de la velocidad del fluido, ¿cierto? Entonces, si yo lo miro así y voy a una velocidad constante, pues yo estaría viendo esto, ¿cierto? No se va a difundir, ¿verdad? Pues va a haber un punto en el que no se va a difundir cuando la advección sea mayor a la difusión, ¿cierto? ¿Sí me entiendo ahí? O sea, el contaminante se dispersa cuando empieza la velocidad a disminuir, cuando está Ajá, estático el fluido. pues no estático, pero sí depende también después del contaminante, ¿no? Pero cuando gana la advección, entonces él va a ir, mejor dicho, a una velocidad que no va a tener tiempo pues como de expandirse, ¿cierto? O sea, lo va a transportar constantemente. ¿Sí me entienden? Sí, muchachos. Aló. Profe, Sí, entonces profe. esto podría darse es cuando hay unas velocidades muy altas, ¿no? Depende Porque del no hay, contaminante. bueno, y de la densidad del contaminante también, ¿no? Ajá, porque usted sabe que hay unos que se agregan al agua y de una vez se difunden, ¿cierto? Pero, o sea, Pero digamos, si fuera un contaminante de baja densidad y se tuviera una velocidad muy, muy alta, pues entonces no habría tiempo para que se difundiera, ¿no? Simplemente sigue la línea de la velocidad. sería al revés, de alta densidad. De baja densidad se difundiría. De alta densidad, como ya pues es más sólido, pues sí es más difícil que bueno, no más sólido, las partículas más unidas, sí lo que usted dice, es más difícil que se difundan. O hay unos contaminantes pues de mucha densidad que no deja que el agua o sea, que no se difunden, sino lo que ocurre es que caen o se transportan en el agua, que eso se llaman como sedi- Sedimentados, ¿no? sedimentos, ¿cierto? Que eso ustedes saben bastante de eso, ¿verdad? Profe, o sea, mi pregunta era más cómo es el petróleo. Cuando hay un derrame, lo que hay es difusión, ¿sí? Sí, exacto. Pero Yo creo digamos, que en gana el la petróleo difusión. también hay advección, ¿no? Pues el mar, como está siempre en constante movimiento, y el oleaje. Pues o sea, yo creo que es más difusivo, ¿por qué? Porque si vemos el derrame, pues el oleaje y demás pasan los días, pero igual el petróleo se mantiene como en la misma zona, ¿cierto? Del derrame. No se transporta hacia afuera, o sea, así muy lejos, por así decirlo. Pero fin, digamos, en aguas someras o aguas pequeñas, un contaminante, ahí sí es más difusión que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Hay muchos procesos en los que ganan la difusión, pero ojo que nosotros todo lo trabajamos con aguas someras, ¿no? Hasta el mar, ¿no? Nosotros usamos la suposición de aguas someras hasta para estudiar el mar, que es bastante fuerte, ¿no? ¿Todos bien hasta aquí o alguien tiene más dudas? Profe, es que a mí se me cortó cuando estabas hablando que cuando la advección era mayor de la difusión, ¿qué pasaba? Es que me falló el internet. Listo. Entonces ahí por así decirlo, el contaminante va a viajar sin difundirse. O sea, va a tener el mismo volumen. ¿Listo? Mismo volumen o concentración, profe. Bueno, sí, concentración. Igual, pues concentración es kilogramos sobre volumen, ¿no? Masa sobre volumen. Entonces, esa variación con respecto al espacio va a depender de una U, ¿cierto? De una velocidad. ¿De dónde creen ustedes que yo saco esa velocidad? ¿Me la invento? ¿No tiene que ver con el caudal? No. Pues sí, pero no. ¿Por qué? Porque si yo le digo, por ejemplo, en 2D,
en 1D. Yo necesito U de X más U de C de Y, ¿listo? Yo necesito tener como, por así decirlo, cuando yo vaya a hacer la solución numérica, como un campo de velocidades, que sea mi condición inicial, que eso lo veremos ahorita, que es una condición inicial y de frontera. De lo que hemos visto, ¿de dónde creen ustedes que saldría la velocidad? La velocidad. De Para la otra ecuación, de la del tiempo. de una ecuación, sí, anterior, que es la hidro, ¿qué? No, profe, no, Por ejemplo, recordemos, la ecuación de aguas someras o la de Saint-Venant son ¿para qué exactamente? Para 1D y 2D. Ujú. Pero para mirar qué. El comportamiento de la velocidad flujo. en aguas poco Ajá, profundas. la velocidad del flujo, ¿cierto? Entonces, de dónde sacaría yo las velocidades para que entren aquí a la ecuación de transporte? De la hidrodinámica, ¿cierto? Que es lo que hemos, que lo que fue lo que hemos venido viendo. Entonces ya más o menos van viendo cómo todo interactúa. Entonces, para yo hallar esa velocidad, ¿qué hago? Resuelvo la hidrodinámica, que es lo que hacen los software. Resuelven la hidrodinámica, ahí tienen unos valores de velocidad y esos valores de velocidad son los que van a entrar aquí en la ecuación de transporte. ¿Sí me hice entender? Muchachos. Entonces, lo miramos. Entonces, lo que yo dije fue lo siguiente, que yo resuelvo esto, de aquí saco mi B con respecto a T, esta B con respecto a T, y esta B con respecto a T que yo saco de aquí, vengo aquí y la meto aquí. ¿Listo? ¿Sí más o menos? Por favor, muchachos, digan Profe, algo. ¿no sería mejor si lo escribes como en otra hoja, aparte? ¿Qué escribo? Como, o sea, el cambio en la fórmula de la hidrodinámica. No, pero es que la fórmula no cambia. O sea, ella no va a cambiar. Lo único que nosotros estamos haciendo es que esta B la vamos a obtener a partir de esta ecuación. Ah, ok. Entonces yo resuelvo esto y aquí yo, o sea, mi incógnita o lo que yo necesito saber aquí, si ustedes se dan cuenta, básicamente sería como cuál es la velocidad futura, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad en un tiempo más uno? ¿Por qué? Porque ahorita lo vemos, yo le voy a dar todas las condiciones en t igual a 0 y yo necesito saber es cuál es la velocidad en t igual a 1. Entonces, cuando yo obtengo esa velocidad en t más 1, yo vengo y esa va a ser la que va a entrar aquí y va a resolver el transporte también. Y así pues va a seguir un ciclo porque t igual a 1 después se me va a convertir en t igual a 0. ¿Sí, más o menos? Sí, profe, ahora sí. Por favor, los demás compañeros, ¿cómo van? Muchachos, Bien, profe. por favor, no se queden callados que me asustan. ¿Continuamos? Sí, profe. Listo. Entonces ya, o sea, esto nada más vamos a verlo es para entender qué es lo que hacemos, ¿listo? Para tener un pequeño, o sea, un pequeño, no sé cómo lo dijera, como para tener un principio de qué es lo que hay que hacer. O sea, cómo es el deber ser y las cosas bien hechas. Entonces, por eso, pues, si se dan cuenta, hay que ir con cuidado con los software y eso, porque, pues, debajo todo es matemática, ¿no? Y con las matemáticas toca, pues, tener cuidado. Y esta parte de acá, acordémonos siempre con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a querer ver cuál va a ser la concentración en un futuro. ¿Listo? O sea, yo todo este sistema de ecuaciones lo resuelvo
para saber cuál va a ser la concentración mañana, por así decirlo, partiendo de lo que yo conozca de hoy. ¿Listo? Entonces ya viendo un poco de la ecuación de transporte, entonces venimos y vamos a hacer un repasito general de lo de métodos numéricos que creo que ustedes aquí están bien, ¿no? Si no, pues de todos modos miramos un poquito. Entonces, los métodos numéricos, ¿para qué se usan? Resulta que como hablamos en un principio, pues las ecuaciones no tienen una solución exacta, ¿cierto? Que es lo que nosotros hacíamos en el cálculo diferencial, en el integral, en el multivariable, que era buscar los resultados exactos de las ecuaciones. Como no tienen un resultado exacto, nosotros lo que hacemos es implementar métodos numéricos para aproximarnos a ese resultado exacto. O sea, en sí, la ciencia es buscar aproximarse más a ese resultado que sea el real. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque como vemos, algunas no se pueden solucionar. Ejemplo, la que acabamos de ver de transporte en 1D, sí tiene solución exacta porque pues no hay no linealidad. Pero ya cuando vamos a la hidrodinámica, pues sí no tiene solución exacta. ¿Listo? Entonces lo que nosotros necesitamos que es construir unos métodos numéricos, o sea, solucionar numéricamente una ecuación para llegar a aproximar lo mejor que pueda alguna variable, ya sea la velocidad o la profundidad. ¿Cuáles métodos numéricos existen? A ver, colabórenme ustedes aquí. ¿Cuáles vieron ustedes en métodos numéricos? El Runge-Kutta. Runge-Kutta, Euler. Euleriano. Pero esos son métodos numéricos para solucionar ecuaciones lineales, ¿no? Sí. Y para no lineales, ¿qué vieron? Profe, una pistica ahí. ¿Diferencias Mírelas. finitas? ¿Ese no es para no lineales? Sí, mírelas, ahí las tiene. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. ¿Cuáles son los de no lineales? Las diferencias finitas, los Ajá. volúmenes finitos y los elementos finitos. Y hay un cuarto que se llama métodos espectrales. ¿Listo? ¿Ustedes vieron alguno de estos? Profe, es que si no estoy mal, nosotros vimos volúmenes finitos. No más, pues yo, bueno, en mi caso. ¿Los demás vieron Creo algo? que diferencias finitas las vimos. Diferencias finitas. Bueno, listo. Diferencias finitas. Cuéntenme en qué vieron, qué es, para qué se usan. No, o sea, Me nada suena, más pero no, hable. ni idea. ¿Qué? Me suena, pero no me acuerdo bien cómo era. Listo. ¿Quién más o menos se acuerda de algo? Entonces, es como para predecir o hacer una proyección de lo que va a pasar Exacto. en, no sé, Sí. en X tiempo. ¿Quién más? No sé si se acuerdan que hay 3 tipos de diferencias finitas. ¿Sí se acuerdan cuáles? Ah, o sea, oye, muchachos, o sea que ustedes hicieron códigos de Runge-Kutta y de Euler y Euler mejorado y eso. Ese sí Sí, me acuerdo profe. de haber mejorado. ¿Y no les gustaría hacerse un codiguito de eso? No, profe. No, profe, gracias. No. La materia fue un karma. Sí, profe. Sí. No, pero bueno, entonces no vamos a hacer código, pero sí lo vamos a mirar. Entonces, ¿cuáles 3 tipos de diferencias finitas hay? Yo les colaboro con una. Hay una que se llama forward o diferencia finita hacia adelante. ¿Cuál otra hay? Hacia atrás, Ajá. ¿Y la última cuál es? Si no es hacia adelante y es hacia atrás, ¿cuál sería? Central. Central, ¿cierto? Ahí está. Entonces, vamos a hacer un background, por así decirlo, de diferencias finitas nada más. Estos métodos pues ya son más profundos, por así decirlo, y ya es por si alguno de ustedes quiere especializarse en este tema. Otra cosa antes de que continuemos.
yo creo que pues ustedes ya, muchos de ustedes ya están a punto de comenzar la tesis, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, si alguno de ustedes quiere trabajar conmigo, estoy a la orden y bienvenidos y con mucho gusto. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Listo. De una. El que quiera, con mucho gusto le hacemos y sacamos algo bien chévere. Entonces, viendo lo que hablamos, entonces esto sería la diferencia finita, ¿cierto? Entonces lo dijimos, hay unas que se llaman hacia adelante, que, pues lo vemos aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué son las diferencias finitas? Entonces, para los que pues no nos acordamos, las diferencias finitas son un método de aproximación para hallar la derivada en un punto. ¿Listo? Entonces, recordándolo y viniendo, pues las derivadas en realidad son hallar la diferencia entre dos puntos, ¿verdad? O sea, hallar la tangente. La tangente a esa curva, esa es la derivada. Esa tangente, pues también se puede hallar por algo que se llama, pues, las series de Taylor. Y las series de Taylor tienen algo que se llaman, pues, truncamientos. Y cuando uno realiza esos truncamientos, esas series de Taylor se las transformaron, pues, en lo que hoy conocemos como diferencias finitas. ¿Listo? Entonces, las diferencias finitas son hacia adelante, hacia atrás y las intermedias. Entonces, aquí en la curva, digamos esta curva que está acá, espere y la hacemos. Entonces yo tengo, supongamos que esta es mi función numérica, y este es mi plano. ¿Listo? Yo tengo esa función y yo tengo estos tres puntos. Para mí este sería x1, x2 y x3, ¿cierto? Que vendría siendo aquí. Entonces aquí entre x1 y x2 va a haber un delta de x. Y aquí entre x2 y entre x3 va a haber otro delta de x, ¿cierto? Entonces, por favor, los compañeros, si yo voy a si yo voy a trazar la tangente y voy a hacer, miremoslo aquí, por así decirlo, voy a hacer hacia adelante, que dijimos que hacia adelante, ¿qué era? Pues hacia adelante sería, por así decirlo, f de x. Pongámoslo aquí, este sería t. No, venga, mejor hagámoslo porque si no nos perdemos. Hagámoslo con una, miremos miremos qué, miremos la difusión, por así decirlo, o llamémoslo C. Entonces yo quiero saber, aquí mostrándolo de C de T, si yo quiero hallar esa de C de T, esa derivada con respecto a C, ¿cómo serían las diferencias finitas hacia adelante, muchachos? Entonces yo tengo un C que va a estar en un I y en un T, ¿cierto? I va a ser en X, por así decirlo, y T va a ser con respecto al tiempo. Si vemos, pues es una derivada con respecto al tiempo de C. Entonces, ¿cómo serían las diferencias finitas hacia adelante? Muchachos, los que lo vieron. Sería C y T más 1 menos C y T, ¿cierto? O sea, estoy diciendo que este punto menos este punto, pero para sacar la tangente, entonces tendría que ser delta de T, o sea, esta sería la tangente. Entonces, estas serían hacia adelante. Ahora, díganme ustedes cómo sería resolverla hacia atrás. ¿Cómo quedaría? T menos 1, o sea, igual T menos 1 menos C y T Ujú. sobre delta de T.
¿Todos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. La segunda es hacia atrás, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿cómo sería aquí hacia atrás? Entonces yo estaría diciendo que este menos este, así, ¿verdad? Bueno, aunque no quedaría así, quedaría más tangencial. Y también tenemos un error aquí. ¿Por qué? Porque si yo voy hacia atrás, sería C y T menos C y T menos 1. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿sería sobre delta X o sobre delta T? Sí, tienes toda la razón. Sobre delta T, porque mi función está cambiando con respecto al qué. Al tiempo. Exactamente. Y ahora las entradas, ¿cómo serían? De C de T entradas, ¿cómo serían? Muchachos. C, C y T qué? Más 1. Ajá. Menos qué? CI a la T. Bueno, DT. No. C y T qué? Sería la Entradas. T menos 1 Ajá. T menos 1 sobre qué. sobre delta T. ¿Sí está bien así? ¿Qué hace falta? Si yo voy a ir de aquí hasta aquí, ¿sería delta T? Delta de X, ¿no? No, no, no. Miremoslo con T, sí. Qué pena. Aquí miremoslo. O sea, lo estamos mirando con respecto al tiempo. Pero para ir yo de aquí hasta aquí, ¿solo sería delta T o ¿De no? dónde está? ¿Dónde, profe? Es que no veo. De Acordémonos. un. Sí. Yo estoy aquí, que sería T menos 1, ¿cierto? Y yo voy a ir hasta T más 1. Sería un Delta T al cuadrado 2 delta T, ¿cierto? o 2 delta T. 2 delta T porque serían dos pasos, ¿cierto? Esa sería la diferencia finita. 2 delta T. Listo, muchachos. Ah, no, pero ustedes saben del tema. Entonces, Ay, humildemente. listo. Entonces ahora yo quiero que hagamos la advección. Ya con esto vamos terminando. Entonces, espera y pongo otra. La advección, hagamos la ecuación de advección. Entonces, advección, nosotros lo llamaríamos, llamémoslo así. ¿Se acuerda que la variable usted la puede llamar como usted quiera, ¿cierto? P de C más U de C de T, ¿cierto? ¿Esa es la advección o no? ¿Esa es la advección en qué? Perdón. ¿En cuántas dimensiones? En 1D. Listo. ¿Cuál creen ustedes? O sea, si vemos todo ese pocotón de ecuaciones y esto en 1D, en 2D, en 3D, en lo que ustedes quieran verlo, ¿cuál creen ustedes que es la incógnita que yo quiero conocer? O sea, acordémonos que los sistemas de ecuaciones usted tiene que llegar a una variable la que usted quiere conocer, básicamente. ¿Cuál creen ustedes que es? La difusión. No. Yo quiero conocer cómo es el comportamiento del contaminante, ¿cierto? Pero ¿en qué? ¿En cuándo? Con respecto al tiempo. Exacto. Bueno, ahí vamos bien. Entonces ¿No es sería, delta C sobre delta T? Lo que quiero saber. no, lo que usted está diciendo ahí, eso se llama el número de Courant y es el que me da a mí la estabilidad del modelo. Ah, ok. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Bueno, vamos mirando. Entonces rápidamente vamos a hacer hacia adelante el tiempo. ¿Cómo quedaría? Menos U por DC No, sobre X. no. ¿Cómo quedaría hacia adelante el tiempo? Ah, uy. ¿De CDT cómo quedaría? Pues de C de T, Ujú. T más 1.
¿sí? Acuérdese que es como es 1D, toca colocar y ¿no? Pero entonces A 6. si fuera 2D, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Pues, ¿C qué? TX, ¿no? O sea, si, CI, coma, ajá, ¿no? ¿cómo qué? Coma, J. otra. J, ajá, Ay, 6, sí, J. claro, profe. Y si Y fuera J y 3D, K. ¿cómo fuera? Pues ahí sería el K, profe. Ajá, entonces aquí yo estoy Sí. diciendo que esto va a ser X, que esta va a ser la variación en Y y que esta va a ser la variación en Z, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí. Y este sería un modelo completamente tridimensional. Pues una diferencia finita completamente tridimensional. ¿Todos bien hasta ahí? Porfa, si alguien está perdido, diga, no, yo me perdí un poco. Muchachos, los que no han escuchado Profe, de hablar, mi parte, ¿sí? ¿Aló? Se le cortó. ¿Aló? Profe, la verdad a mí no me quedó claro lo último. ¿Las diferencias finitas? Sí. Listo. ¿Qué parte? O las... Como el de la... se está cortando. Fui yo, perdón. Mm. De la... Creo que esta última era la advección, ¿sí? No sé. Ajá, esa que está aquí. Sí, desde... Ajá, eso. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es darle una solución a esta ecuación, plantear una solución a esta ecuación diferencial bajo el método de diferencias finitas. ¿Listo? Entonces, recordemos que aquí está el método de diferencias finitas. Entonces, hay tres tipos de diferencias finitas, que son estas que están acá. Usted puede ir hacia adelante. Entonces, haga un ejercicio. Entonces, ¿qué es ir hacia adelante? Hacia adelante va a decir usted que su derivada es usted mañana, o sea, usted, mírese usted mañana menos usted hoy sobre el delta que sería el tiempo sobre el que usted se quiere ver mañana y hoy. ¿Sí, más o menos? Sí. Listo. ¿Y hacia atrás qué sería? Que sería usted hoy menos ayer sobre el delta de ese tiempo que usted se quiere ver para conocer cuál es el valor suyo hoy. Y las entradas, ¿qué serían? Usted mañana menos usted ayer sobre 2 veces. ¿Por qué? Porque usted va a ir de ayer a hoy, de hoy a mañana. Ese delta va a ser igual a la derivada, pues, o sea, de la función que se quiere conocer, el valor que se quiere conocer de usted. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Entonces, con esa suposición, yo puedo solucionar derivadas parciales. ¿Listo? Derivadas parciales que sean variables que van a cambiar con respecto a las independientes, que las independientes, recordemos, tengan esto presente, es el tiempo y el espacio, en nuestro caso, que en nuestro caso, pues el espacio puede estar en X, puede estar en Y, puede estar en Z. Se puede verlo en una dimensión, que sería solo X, se puede verlo en 2 dimensiones, que sería X e Y, o tridimensionalmente, que sería X, Y y Z, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos nosotros aquí? Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a mirar en una sola dimensión la ecuación de advección y vamos a discretizarlas por el método de diferencias finitas. Para el tiempo vamos a hacer las diferencias finitas hacia adelante. ¿Cómo quedarían entonces hacia adelante? Entonces colaboren. Entonces CIT más 1, ¿bien hasta ahí? ¿Sí te quedó más Sí. o menos claro? Profe, ahora sí. Listo. Entonces CTI más 1, rápido, eso ya Menos la el, tiene. menos el CIT, Ajá. ¿Sobre qué? el delta del tiempo. Listo. ¿Cómo quedaría con respecto al espacio? Pues sería CIT. Igual, pero cambiando T por X, ¿no? Ajá, pero entonces, ¿cuál sería la que? Bueno, entonces, espere, ¿cómo las? No, yo quiero hacerla, vamos a hacerla
Bueno, hagámosla también hacia adelante. Entonces, C y T, ¿cuál sería el más 1? El otro, profe. ¿Cuál es el otro? Pues o sea, es el otro término. Pero dígame el nombre. Señor, ¿Cuál sería el que llevaría el más 1? pues el de la resta, ¿no? No. O sea, vamos a mirar de C de T con unas diferencias finitas hacia adelante. ¿Cómo quedaría? C y CTI, ¿cierto? Pero CTI, alguno como es hacia adelante, tiene que ir en el futuro. Entonces, ¿cuál es el que va en el futuro aquí? El cambio en X Ajá. es porque se está viendo que cambia en ese plano. ¿Qué más? Entonces, ¿y ahí qué sería? Menos CTI Ajá. ¿Qué más? sobre delta X. Listo. Y si fueran hacia atrás, Lo mismo pero con menos ¿y el menos dónde va? en la I. En el De otro menos 6. uno. En la Ajá. segundo término. Sobre delta X. Y si fueran centradas, Más y menos. Ujú. y abajo, Dos Delta delta X. X. Delta X. 2 delta X. Listo, muchachos. Entonces, teniendo esto aquí, yo les hago una pregunta, que esto es lo que quiero que dejen bien claro. ¿Cuál sería su incógnita ahí? ¿Cuál sería lo que usted quiere conocer? El cambio en I. ¿Qué opinan los demás? O sea, yo tengo esta y tengo esta. ¿Cuál es la que yo quiero conocer? Pues, profe, el CI en el tiempo T. ¿El ahorita? ¿O qué? El que va hacia adelante, ¿no? Hacia Ajá. adelante. ¿Usted qué quiere hacer con las diferencias finitas? Predecir, ¿cierto? Exacto. Sí, Entonces, ¿cuál sería para ustedes la variable que ustedes quieren predecir? el CI T más Ajá. 1. Exactamente. Ese es. Esa es esto es. Nosotros nos matamos la vida por encontrar este CIT más 1. Profe, ¿y entonces en qué casos utilizamos el de hacia atrás o el otro? Es que mira que hay bastantes combinaciones. Hay bastantes combinaciones y todo depende es de qué, de la estabilidad de su solución. Acordémonos de esto, que nosotros queremos agarrar una curva o como sea la función, puede ser así como usted quiera, y dividirla en pedacitos para ir hallando la tangente de cada paso de esa curva. ¿Qué ocurre? Que hay diferentes combinaciones para solucionar ecuaciones. Hay uno que se llama upwind, que es hacia adelante en el tiempo y centradas en el espacio. Hay otro que se llama FTCS. Hay varias combinaciones. Pero esas combinaciones, pues ¿cuál es la única forma de usted saber si le está dando o no? Es validándola, ¿cierto? O sea, ¿qué sería? Que yo debo conocer la curva en un tiempo y yo debo aproximar mi solución numérica a esa curva, o sea, utilizando el método de diferencias finitas. Puede ser muy posible que le dé por debajo o le dé por encima. Entonces, ¿qué hace usted ahí? O le cambia el delta de t y el delta de x, o pues mira una mejor combinación ¿sí me hago entender? De diferencias finitas. Eso hay mucho por hacer, mucho que hacer. Aunque el método de las diferencias finitas es el más débil, ¿no? Los más fuertes son los de elementos y son los de espectrales. Pero otra cosa que ocurre ahí, si yo uso un método espectral o un método de elementos, el costo computacional es enorme. Entonces, no es muy factible hacerlo. Los más fuertes para usar que hacen los software son o diferencias finitas o volúmenes finitos. ¿Listo? Y ellos lo que hacen es aplicar estas
bueno, pueden haber diferencias finitas de primero, segundo orden, etcétera. Si vemos una segunda derivada, pues entonces lo que habría que hacer es derivar y hacer el método y hacerlo 2 veces. Pero pues no vamos a mirar eso. La mayoría de software lo hacen con la primera derivada, con esto que estamos haciendo. Y sería dejarlo en función de C y T más 1. Ahora miremos acá una cosa. Entonces yo tengo de C de T más U de C de X, ¿cierto? Igual a 0. Bueno, ayúdenme a despejarla en función de C de T. Entonces empecemos. Yo tengo C I más 1, perdón. C I T más 1. Ay. O sea, ayúdenme a ajustar la ecuación. Vayan dictándome ustedes. ¿Qué sigue? Muchachos. Menos CI, Ajá. T, Sobre. delta T, Listo. ¿Más qué? más U. U, Ajá. ZI más 1, perdón, CI más 1, Hacia atrás, hagámosla hacia atrás, en el espacio. Pues sería DC, CIT, no, CI, T, Ajá. menos CIT menos 1. T no. Y menos uno, sí. Y menos 1. Sí, perdón, y menos 1. Sobre. sobre el Delta DX. Delta X. Listo. ¿Qué hago ahora? Despejar. Ajá. ¿Cómo quedaría? Pues pasaría yo el otro, El U al otro lado. no, pero la suma como tal pasaría a Sería restar. restar todas las sumas, sí. Ujú. Entonces ¿Cómo quedaría? quedaría, pues, Háganlo y me dicen aquí cómo quedaría. Háganlo y rapidito. profe, ¿qué es lo que tenemos que despejar? Para ¿El U? despejar la incógnita, profe, ¿Cuál sería la incógnita entonces aquí? CIT más 1. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya, un momento. Pues no quedaría toda la segunda parte negativa, Delta pero T por... Ah, bueno. Pero háganla y me la dictan. no sé si todo el segundo término se puede pasar así directamente Sí. a restar y quedaría todo el segundo término multiplicado por Multiplicado. delta de t. Entonces quedaría Menos CIT, dividido menos CIT. menos U, 6T, menos 6, menos 1T, sobre delta de X. ¿Qué más? Por delta T todo ese término. Y le suma el C y T. Ujú. Listo. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Un factor común de pronto? También. Saquemos primero lo que nosotros llamemos constantes. ¿Cuáles serían constantes? U. ¿Qué más? ¿Cierto? Sí. ¿Alguno ha escuchado de este término? Sí, aquí está. ¿Sí ha escuchado de este término o no? Muchachos, este término se llama esto, que quería mostrarles aquí. Esto se llama el número de Courant. ¿Listo? Este número es el que me indica a mí la estabilidad del modelo. ¿Por qué? Porque si este número, por ejemplo, en algunos métodos, digamos, el FTCS, que es forward hacia atrás en el tiempo y hacia adelante perdón. Lo miramos.
Este es un esquema de diferencias finitas. Hacia adelante en el tiempo y centrar en el espacio. ¿Listo? Entonces, mire, esto que está aquí, ¿sí lo ven? La estabilidad. Entonces dice el método FTCS para las ecuaciones unidimensionales numéricas establemente si y solo si se satisface la siguiente condición. Que esto, bueno, aunque él tiene delta x al cuadrado, pues porque usó una central, ¿sí se dan cuenta? Que esto tiene que ser menor a 0.5. O sea, delta de t sobre delta de x por u, que tenemos aquí, este tiene que ser menor a 0.5. Uno no lo cree, pero en el momento en el que usted le da 0.51, digamos, entonces usted tiene su curva, usted tiene su 0.5, le está dando aproximada, ahí más o menos, le baja el tiempo, hace cosas, o sea, cambia numéricamente para que se parezca a la solución, y en el momento en el que usted le da algo diferente, eso puede hacer hasta esto, o puede ser hasta esto, o puede, mejor dicho, le puede dar cosas así también. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hacemos estos métodos, pues que son explícitos, el número de Courant es vital y toca tener cuidado con él. Pero la mayoría de software lo que hacen es hacerlos implícitos, que pues eso no nos vamos a meter. Que implícitos, ¿cómo le dijera? Explícitos, si se dan cuenta, nosotros utilizamos el presente y el pasado para hallar el futuro, ¿cierto? ¿Bien hasta ahí? Sí, muchachos. Aló. Sí, señor, profe. Listo. En el implícito lo que yo hago es tomar el espacio futuro para hallar el mismo tiempo futuro. Por eso es que es muy estable. ¿Sí más o menos? No, profe, esa parte no me quedó muy Sí, clara. es difícil de comprender eso. Eso, créanme. O sea, yo uso el futuro para comprender el mismo futuro. O sea, que yo necesitaría conocer la variable en el espacio futuro para saber la variable en el tiempo futuro. Claro, como yo estoy trabajando todo en el futuro, pues entonces va a ser numéricamente muy estable, ¿cierto? En cambio, Sí. con O estos, como más precisa. ajá, en cambio con estos, pues yo estoy yendo del pasado y del presente para ir hacia el futuro. Entonces hay una incertidumbre muy grande, ¿verdad? Pero Profe, no sería más ¿ese es el número estable. de qué, profe? El número de Courant. El delta C sobre delta T, ¿no? Este es el término de ¿qué? Que nos va a dar la estabilidad. Entonces, por ejemplo, a veces el modelo no va a correr, el que nosotros hagamos no va a correr. Pueden haber varios factores. Entonces uno revisa topografía, mira parte numérica y después él de pronto le va a decir, su ecuación no converge porque el número de Courant no es estable. O sea, el número de Courant no es muy grande. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Cómo jugarían? ¿Con qué podrían bajar el número de Courant en un modelo? ¿Qué creen ustedes que podrían hacer? ¿Limitó a un rango, profe? O sea, Entre... por ejemplo, si yo le estoy diciendo, hagamos acá unos puntos sobre una malla. Recuerde que todos son mallas, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo que vaya de aquí a aquí, por así decirlo, en un delta de x de 1. Y le estoy diciendo que en el tiempo sea igual a 1 también. ¿Listo? Y la velocidad es 1. Entonces aquí sería 1 el número de Courant, ¿cierto? Pero en el FTCS me dice que tiene que ser menor a 0.5. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Profe, si lo llevo cuando tiende a cero o algo así. O sea, yo puedo jugar, si se dan cuenta, yo puedo jugar solo con dos cosas aquí, con el tiempo y con el espaciamiento entre el tiempo y el espacio. Yo esto lo puedo hacer mucho más chiquito, ¿cierto? ¿Y ustedes qué creen? Si es mucho más chiquito, ¿es mejor la ecuación, la solución o no? Pues se aproximaría más, ¿no? A Ajá. lo que queda. Hay menos Entonces, rango de
Listo, pero si yo hago eso más chiquito, ¿ustedes qué creen que pase con el computador? ¿Se me va a demorar menos o se me va a demorar más? Pues se va a demorar más. Entonces, ¿con qué hay que jugar? Si se dan cuenta, hay que tener las dos cosas. Tener Con cuidado tiempo. con claro, porque si yo le meto unos delta de test o el delta de test muy pequeños, que le digo que vaya a 0.001 segundos, pues se me va a demorar, ¿cierto? Pero va a ser mejor la solución. Entonces, ya más o menos vamos bien ahí. O sea, acá lo que usted nos dice, profe, es que debemos jugar con un delta de t más pequeño. O sea, hay que jugar sí, con esos parámetros, con lo que se tiene. Buscar la forma o la malla. La malla, acuérdese que es delta de X y delta de Y, ¿no? Serían dos D, en uno D sería delta de X. Entonces, como hacerle más pequeño el paso en X o en Y, o el tiempo más pequeño. Pero acuerde que, por ejemplo, si yo lo bajo de 1 minuto a 1 segundo, pues yo estoy hablando ahí que por cuánto le va a aumentar el tiempo. Y si tengo un modelo que tenga 10.000 nodos y en cada nodo se tenga que solucionar las ecuaciones, o sea, sería como 10 millones de sumas y restas por segundo. F. Y que a eso es a lo que nos vamos a enfrentar en este curso más adelante. Y ahí es donde ustedes tienen que tomar las decisiones. Entonces, por eso no podemos ir a oprimir botones sin antes mirar un poquito de esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya me entienden por qué pues miramos estas cosas? ¿Listo? Venga, continuamos acá rápido. Entonces, pero para estos modelos que son aproximar, acuérdense, estamos aproximando las ecuaciones, hay dos cosas que son importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Ustedes tienen que tener unas condiciones de frontera y unas condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque si se está dando cuenta, usted está haciendo una aproximación y esa aproximación va a comenzar a correr y a correr y a correr. Pero si usted no le pone condiciones de frontera, pues se va a seguir, va a tender al infinito. ¿Qué son las condiciones de frontera? Van a ser como valores exactos en los puntos de su malla, por así decirlo. Entonces, más o menos, ¿qué sería lo que estamos diciendo ahí? Más o menos estaría diciendo que yo tengo mi río, y yo, pues lo primero que hago, que ya dijimos, es partirlo, ¿cierto? En cuadrículas. Por ejemplo, si vamos a hacer diferencias finitas, digamos que es esto, mucho más pequeñas, bueno, demás. Pero entonces las ecuaciones van a comenzar a saltar, van a comenzar a ir punto a punto. Entonces de aquí, 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 hacia allá, así, o sea, van a comenzar a solucionarse. Y donde yo quiero que cierre ese modelo, por ejemplo aquí, yo tengo que darle unas condiciones de frontera, aquí y aquí, ¿cierto? Y aquí arriba, y aquí también. Las condiciones de frontera básicamente son valores, hay de varios tipos, hay condiciones de frontera de tipo Neumann, hay condiciones de frontera de tipo Dirichlet y hay otras demás que pues ahorita se me pasan, que básicamente es como decirle a esta derivada y a esta derivada, darle un valor en ese tiempo, en ese espacio de aquí, en este punto. Entonces yo le voy a decir que cuando ella venga aquí, va solucionando y llega aquí, ¡pum! Ahí yo ya tengo el valor, o sea que ahí se me queda. Entonces, por ejemplo, la Dirichlet es darle el valor exacto a la derivada en este punto, a la variable en este punto de acá final o darle a este punto final. Y las Neumann, que son las dos que estamos hablando, son las que más usan los software. Esa en la parte esta, porque nosotros le damos una condición aquí al río y otra aquí abajo. Pero si vemos numéricamente, yo también tengo que darle condición a toda esta parte de los bordes. Entonces, lo que ellos hacen para facilitar el cálculo y demás es darle a toda esta parte de los bordes que la derivada sea igual a 0. O sea, que en esto sea 0. Hasta donde vaya su malla. Ojo, es hasta no el borde del río, sino el borde de su malla. Y aquí el borde de la malla. Pero entonces, principalmente tengan esto en cuenta, nosotros en nuestros modelos de ríos, en los que vamos a trabajar, nosotros le damos en la parte de arriba una frontera de caudal y en la parte de abajo una frontera de altura de la lámina de agua. ¿Listo? ¿Listo, muchachos?
Entonces, para que tengan eso en cuenta. Así vamos a trabajar y pues así trabajan los mayorías de modelo. ¿Por qué? Porque eso es numéricamente estable. Dale un caudal arriba y darle abajo un nivel de la lámina de agua. Cuando uno le da caudal, esas condiciones no son estables. Porque acuérdese que si nosotros miramos las ecuaciones, ustedes miran las ecuaciones en realidad, en ningún momento de las ecuaciones yo miro caudal, ¿cierto? Yo miro qué es velocidad y alturas de la lámina de agua, ¿verdad? Que yo busque un área y la multiplique por esa velocidad y haya unos valores de caudal, sí, pero si yo me doy cuenta, en realidad yo estoy mirando en velocidades en todos los puntos, y alturas y profundidades. Entonces, esto, ténganlo en cuenta, condiciones de fronteras y unas condiciones iniciales. ¿Por qué es necesario darle condiciones de frontera y condiciones iniciales? Porque las condiciones de frontera son las que me permiten estabilizar las derivadas espaciales, por así decirlo, y la condición inicial es la que me permite que arranque la derivada temporal. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Profe, ¿puede repetir eso otra vez? Entonces, yo uso las condiciones de frontera. Mire, si ven estos bordes, entonces, por ejemplo, digamos que este es un océano y yo quiero analizar este espacio nada más. Entonces, yo todo esto punteadito tengo que darle una condición de frontera. ¿Para qué? Para que mi derivada espacial vaya hasta allá. ¿Listo? Y para que arranque la derivada con respecto al tiempo, yo le doy una condición inicial. Una condición inicial, o sea, le doy un valor a C en T. C y T. Sea igual, bueno, pongamos lo que sea H, que sea la altura. Yo le doy una altura de 1 metro. Listo. Entonces lo que yo digo es, bueno, pongámoslo en metros sobre el nivel del mar. Entonces yo estoy en un lugar que sea de 194 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo le voy a arrojar un nivel de 195 metros. Aquí. Entonces cuando yo arranco mi modelo, yo lo que voy a hacer es, por así decirlo, piénsenlo así, yo le voy a botar un agua de 195 metros a todo. Y estas condiciones de frontera van a ser las que esa agua me la estabilicen y me representen la realidad. ¿Listo? O sea, un ejemplo, lo que yo siempre hago y pues me ha funcionado es inundarlo. ¿Qué es inundarlo? Pues darle un nivel que sea mayor a todo el dominio. Y con eso inundo todo el modelo. Todo tiene agua al comienzo. Entonces comenzaría como así. Pero él a través del tiempo, a través que va corriendo la solución numérica, pues se me va a estabilizar. Entonces ya va a ser así más adelante. Que eso lo hacen las condiciones de frontera. ¿Bien? ¿Todos bien hasta ahí, muchachos? Aquí ya terminamos todo este cuento. Por favor. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo define uno hasta dónde tiene que ir como esa malla? Eso O sea, como, es, exacto. Eso es algo muy importante y eso es el modelador, o sea, ustedes los que tienen que definir eso. Hasta dónde ustedes quieren obtener información. ¿De dónde a dónde? Y eso lo vamos a definir en el curso. ¿Listo? ok. Porque si usted hace una malla muy grande, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué cree usted que ocurre? ¿Aló? Con una malla grande. O sea, una malla muy grande en la que usted tome cosas que no, o sea, información que no necesita, ¿qué ocurre? De pronto una sobreestimación. No más por ese lado, por el lado que hemos venido hablando y nuestro principal problema, ¿cuál es? El tiempo de proceso de computador. Exactamente, el costo computacional. Si usted hace una malla muy grande, pues se le va a demorar mucho más que una malla que en la que usted quiera la información que usted puntual que usted está analizando. ¿Listo? Listo. Entonces, muchachos, aquí básicamente ya vamos terminando. Estos son los pasos para una solución numérica. Entonces yo tengo mi derivada parcial con unas condiciones de borde que ya vimos que era. Después yo discretizo la derivada, que fue lo que hicimos con con las diferencias finitas. Tengo un sistema de ecuaciones algebraico y busco cómo solucionarlo. Le doy la solución y la aproximo. Esta es la aproximación. Aquí es donde yo llego. Estos son los pasos. Paso 1 y paso 2, ¿listo? Que eso es lo que hace el software.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para que el software lo haga? Las condiciones iniciales, las condiciones de borde, darle la resolución del modelo y ponerlo a correr. Estos son ejemplos de modelos, por ejemplo, de mallas de diferencia finitas. ¿Sí ven las mallas? Estas mallas de diferencia finitas con rectángulos de 90 grados, por así decirlo, y esto es lo que le llaman curvilíneos. Pero ojo, por ejemplo, en mi tesis me di cuenta que esta parte de curvilíneos genera bastante problema computacional porque no se cumple el número de Courant. Porque si vemos aquí, por ejemplo, en una curva, o con esto, por eso, pues a muchos usan elementos finitos a la hora de cuando usted ya tiene curvas y eso. O sea, hay que jugar con todo lo que hay. Entonces, si yo tengo una curva acá y yo la discretizo, va a haber, y hago por este método que, este es completamente, pues, regular. Este irregular va a haber puntos en los que Y va a ser mucho más pequeño que X, por así decirlo, que es, por ejemplo, en estas partes de acá. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Lo que hablábamos del número de Courant, ¿cierto? Va a hacer que se desconfigure y pues que no haya una estabilidad en la solución numérica. Entonces, por eso el mallado se dice que es hasta una ciencia. Hacer un mallado de un lugar hay que hacerlo con cuidado y eso toma tiempito. Hay que pensarlo bien. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de un modelo, el mallado, el modelo y los resultados. Mire, este es un modelo de diferencia finitas, o sea, con estas mallas. De esto creo que fue un tsunami. Si lo ven, entonces ahí hallaron las velocidades del tsunami con un modelo de diferencia finitas. Y este es el software que nosotros vamos a usar, el DEL. Si no alcanzamos a usar el DEL, pues usamos alguno que se llama IRIC, pero yo quiero que aprendan el DEL, porque el IRIC pues es muy sencillo. Este es un método ¿de qué? De volúmenes finitos. Si ven, ya no son cuadros, sino ahora son figuras geométricas, pues ya más pues compuestas, pues sí, serían, pues, tendría cuadros, triángulos, semicírculos y demás. Listo, que estos modelos pues ya son más hacia lugares, como ya lo dijimos, como más meándricos, ¿no? Que es lo que nos preguntaban. Así, ya es mejor usar un modelo de estos que un modelo de diferencia finitas. Entonces, este es un ejemplo en el que uno lo usaron. Este es un software que se llama Iber. Y aquí hicieron pues un modelo en 2D de diferencia finitas, de elementos, de volúmenes. Y los elementos ya son usados porque pues como son tan caros computacionalmente y tan difícil y pues que se demora mucho, son usados en problemáticas pues ya mucho más específicas. Por ejemplo, aquí un deslizamiento. Listo, aquí hicieron un método de elementos, nodo a nodo. Y esto es una animación pues que yo le traje así como sencillita de una solución de ¿qué? De una ecuación de aguas poco profundas para un sistema rectangular. ¿Sí ven? Entonces, ¿el que le da? ¡Pum! Le da una condición inicial. Y a la condición inicial le dice él que su condición de frontera son todo esto. Entonces, su solución se va a mover en todo el dominio, pero no se va a ir por fuera de la condición de frontera. Las condiciones de frontera para modelos que nosotros llamamos, o sea, que no cambian en el tiempo, yo puedo darle un solo valor. Entonces, pues al final no voy a tener unos resultados, por así decirlo, periódicos, sino cuando se estabilice, pues voy a tener un solo resultado. Y cuando yo le doy ya algo como lo que ustedes hicieron en hidrología, que es una hidrógrafa o una curva, ¿cierto? De caudales. Entonces, pues no voy a tener esto, sino voy a tener caudales a través del tiempo, variaciones. ¿Por qué? Pues porque la condición de frontera va a subir y va a bajar. ¿Listo, muchachos? Espera, terminamos de ver el videito. Listo. Entonces, hasta aquí llega toda la parte de un repaso genérico, muy genérico, muy por encima, pues de todo lo de los software y todo pues de lo que nosotros trabajamos. ¿Dudas?
Muchas. Claro, profes. ¿Qué opinan ustedes al respecto? No, profe, para esto toca estudiar mucho, la verdad. Mucho repaso. ¿Y qué opinan ustedes ahora por ejemplo, colegas de nosotros, compañeros de nosotros? Yo se lo digo por experiencia propia, que salí de mi universidad sin nunca, o sea, esto que miramos ni siquiera lo vi yo jamás, yo no tenía ni idea. Y sale uno y trabaja y comienza a trabajar haciendo modelaciones para proyectos. ¿Ustedes qué opinan? Pues, Pues profe, que la falta verdad, preparación exacto. por parte de las universidades. ¿Y ustedes creen que eso también afecta mucho la calidad de los diseños y demás? Claro, profe. Porque digamos que uno, como no lo vio antes y como que no ha tenido tanta experiencia en estos temas, pues uno la puede estar embarrando muy fácil. Entonces, mejor dicho, ¿cuáles son sus opiniones de ustedes ya como casi ingenieros? Porque ya todos aquí ya prácticamente son ingenieros con este tema. ¿Qué opinan hasta lo que hemos visto? Profe, nos Bacano robaron y todo, pero la pues sí, programación. nos faltó mucha programación. Ujú, O nos sea, robaron. listo, no hay que ver hacia atrás, hay que mirar hacia adelante, siempre. Lo que fue y hay que tratar pues de mejorar. Si alguno de ustedes, pues créame que alguno lo va a tocar estos temas algún día, no sea hoy, no sea mañana, no sea en 10 años, algún momento en su trabajo lo va a tocar este tema. Entonces, ¿qué opinan ustedes con este tema? Cuando les lleguen con un modelo, cuando lo tengan que hacer, y ahorita que lo tenemos que hacer, van a profundizar más. Pero entonces, ¿yo qué quería con esta física? Que ustedes al menos tuvieran por así decirlo, un pincelazo de cómo es que funciona todo esto. Y muchachos, y con estos modelos, lo repito y sé que soy muy cansón, pero con estos modelos se toman decisiones fuertes. Por ejemplo, a lo que hablamos, la licencia ambiental de la parte esto de Minesa para intervenir en el páramo de Santurbán. Hicieron un modelo 0D. Pues uno no dice nada, pues yo ni siquiera lo he visto. Pero ¿qué opinan ustedes? Ya hay uno como que entra con un poco de desconfianza, ¿cierto? Claro, porque eso no es tan así, eso tiene unas condiciones que se tienen que tener en cuenta. Bueno, y ahora imaginen las consultoras que sacan modelos en una semana. ¿Ustedes creen que en una semana uno puede montar? Ahorita que les toque a ustedes hacerlo, al final les voy a preguntar eso. ¿Qué opinan ustedes de los modelos que le piden a uno hacerlos en una semana? También hay que tener en cuenta que eso es lo que hay, ¿no? O sea, nosotros estamos muy académicos y muy claro, muy bacano, muy chévere, pero cuando uno se enfrenta a la vida real, a usted le dicen, bueno, tiene 2 semanas para que me monte un modelo, así sea 1D o 2D. Tome, esta es la información que hay. Chao, no hay más. Nos vemos. Y nosotros pues nos vamos a tardar casi un semestre haciendo un modelo, ¿listo? Entonces, eso también son cosas. ¿Por qué les comento esto y por qué quiero que miren esto? Porque ustedes más adelante van a ser los profesionales que van a tomar decisiones en estos temas. Que alguno de ustedes pueda llegar pues por así decirlo, que uno no se imagine que llegue a ser la persona que algún día tenga que hacer una guía de esto, que algún día tenga que ser la directora de la ANLA, de algún ente así importante, ya lleve un background y sepa pues que las cosas hay que hacerlas bien y no hacerlas tan como a la carrera como se están haciendo ahorita, ¿listo? Entonces, muchachos, opiniones hasta aquí de ustedes. Ya va cogiendo un poco de forma el curso. ¿Qué opinan? Profe, yo quería comentar una cosa sobre Sí, señor. lo de las mallas y sobre las condiciones de frontera. Y era sobre si uno no puede, digamos, si uno quiere modelar un tramo de un río, no puede hacerlo con 3 dominios o con 3 mallas. Sí, señor. Digamos, una que sea grande, o sea, digamos la pequeña, que es la parte donde quiere uno modelar.
otra más grande y otra más grande. Y primero se simula la que es grande y a partir de esa se sacan las condiciones de frontera al que es más pequeño y después de ese las condiciones de frontera del que uno quiere. ¿Y no quedarían así mejor definidas las condiciones de frontera? Ese comentario que usted acaba de hacer me alegra muchísimo, créame. Eso me alegra y es excelente. Con eso es lo que uno tiene que jugar. Mire, sigan este modelo, ¿qué hicieron? Aquí lo super refinaron, aquí lo hicieron un poquito menos refinado y aquí hicieron los volúmenes más grandes. ¿Sí lo ve? ¿Por qué? Porque ellos querían que la información fuera esta. Pero ¿qué ocurre? Que la información aquí va a depender también de todo esto que viene por estos lados. O sea, no solo él no puede recortar esto y hacerlo ahí, por así decirlo, sino que esta información viene y viaja por todo este dominio. Entonces, ¿qué decisión tomó él? Pues aquí en los que pues no es tan importante, sino necesito transportar, por así decirlo, lo hago más grande y ya en el punto en el que yo quiero obtener la información precisa, le hago esto, ¿qué? Hago esa cuadrícula súper pequeña. Es muy buen aporte. Ahora, ¿qué no se puede hacer? De pronto no se podría hacer lo que usted dice de variar las condiciones de frontera, sino hacer lo que dijo, pero en todo el dominio. ¿Sí me hago entender? O sea, no dividir en 3 modelos, sino hacer uno con las decisiones que usted está diciendo. Porque pues quitar y poner condición de frontera, créame que afectaría bastante el modelo. Es mejor dejar que pues las ecuaciones corran solas. Pero el que usted está diciendo, para modelos grandes, por ejemplo, uno pues que nos comentaba, pues la persona que me enseñó a mí esto, que es Jorge Escobar, es un profesor de la Javeriana, ellos tuvieron que hacer un modelo gigante para todo esto de lo de EPM. Y ellos hicieron lo que usted dijo. Hicieron uno larguísimo con una cuadrícula súper grande, porque eso es gigante el modelo, les dura un mes corriendo, con una supercomputadora que pagan como 10 millones de pesos al mes para que corra eso, de un lugar a otro, y con los resultados de ese hicieron las condiciones para uno más pequeño que pues fuera preciso para el lugar, pero tuvieron en cuenta, pues ahí hay muchos factores, pues que en varios nodos, por así decirlo, los valores fueran similares, tenían que ser similares, si no, pues volvían e intentaban de alguna forma u otra. Pero eso es un gran aporte. Muchas gracias. ¿Sí quedó más o menos claro? ¿Aló? Sí, profe, sí. ¿Qué más? Muchachos. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, entonces, ¿qué hacemos en estos? Pero es que también queda poco tiempo. ¿Quieren que revisemos algo? No, pues habíamos dicho que 1 hora, pero no, nos pasamos de tiempo. ¿Quieren que revisemos algo, muchachos? Porque Profe, pues ahorita yo revisamos lo le que... quería comentar. ¿Sí? Yo quería preguntarte de qué tiene que tener la presentación del martes. Si quieren, hablemos de eso, sí. ¿Qué me iba a preguntar? Pues quería preguntarle sobre la licencia de él. ¿Cómo les fue con eso? ¿Qué le Es que aún no me ha llegado correo para continuar el proceso ni nada. Y usted lo envió, ¿cierto? Sí, ya lo envié de hace más de una semana, creo. ¿A alguien ya le llegó la licencia? No, profe. Y todos ya la pidieron. ¿Aló? No, profe. Sí, profe, ya. Yo la pedí al segundo día y no me ha llegado nada. Bueno, me preocupa eso. Bueno, hagamos algo. Porfa, vuelvan a solicitar. Igual, pues todavía no vamos a usar el DELF. Si en llegado caso no llega la licencia, pues
usamos otro software o cambiamos de software. Eso es lo de menos. Eso tenemos muchas herramientas que podemos usar. Pero me gustaría Delphi porque Delphi es un software bastante completo y es muy bueno. Pues es el que yo utilizo también. Pero ahorita la vuelven a pedir, ¿listo? A ver qué pasa. ¿Alguien, algo más? Profe, lo de la exposición, ¿qué tiene que tener? Entonces, pues la primera lámina, pues ya sabemos, se presentan su información. Después, pues como vemos, son procesos, por así decirlo, diferentes, pero parecidos. Entonces, el primero que debe presentar va a ser el de los protocolos. Después de protocolos, vamos a mirar topografía. Después de topografía, vamos a mirar aforos, no, perdón. Primero aforos líquidos, después aforos sólidos, después topografía, después batimetría y de último físico-químicos. ¿Listo? En ese orden comenzamos las presentaciones. ¿Listo? Ahora, ¿qué deben llevar? Como somos 6 y tenemos, ¿cuánto tiempo es que tenemos? 15 minutos. 15 minutos cada uno, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer las presentaciones de 10 minutos, de 10, 12 minutos y dejamos unos 2 minutos para preguntas, para que sus compañeros le pregunten, ¿listo? Entonces, ¿qué debe llevar? Pues debe llevar cómo se hacen los aforos, por ejemplo, cómo se hace la topografía, cómo se hace la batimetría, cómo se hace el análisis físico-químico, cómo se hace la sedimentación y cómo se establecen los protocolos. Después de cómo se hacen, pues, o sea, al comienzo una descripción general del proceso, de las variables que entran en esos procesos. Después de las variables, pues se habla de cómo se hace. Después de cómo se hace, se habla, ¿qué? Se habla un poco de, ay, es que no me acuerdo. Pues de las salidas que se deben tener de cada uno de esos procesos. O sea, de cuáles son los insumos en sí que vamos a obtener nosotros de esos procesos para hacer nuestros modelos. Y al final, pues dar como una especie de un ejemplo, de una aplicación, de un ejemplo donde pues estén o una imagen o algo así donde, por ejemplo, ya esté una topografía, unos resultados de unas personas aforando, unas personas pues haciendo topografía y un modelo de elevación digital, cosas así, ¿listo? Y pues lo último ya sería las preguntas de los compañeros. Listo, profe. Pero por ejemplo, sí. Entonces, por ejemplo, de aforos, hay varias técnicas de hacer aforos. Entonces, por favor, hablen de ellas. Topografía también, batimetrías también. Ojo, ay, se me olvidó. Agreguen los equipos. Eso es importante, los equipos que se usan. ¿Listo? La fisicoquímica también, los sedimentos también, pues los protocolos deben pues hacer como unos explicaditas bien, bien chévere de eso. Y pues al final las preguntas. ¿Cómo vamos a calificar este semestre? Entonces vamos a hacer algo sensato. Todos los trabajos y todo lo que le he dejado, ¿cuánto es la nota? El 30%, ¿cierto? Sí, señor. Entonces todo el 20, discúlpeme, todo el 20 y el 10% un parcial que vamos a hacer, ¿listo? ¿Todos de acuerdo? Profe, ¿ese parcial es individual? Sí, ¿Cómo así, individual. profe? Un parcial de toda la parte de teoría y de conceptos. Nada de ecuaciones ni de soluciones, nada, no, solo de conceptos y de teoría. Profe, Así, ¿y la fecha de ese parcial cuándo sería? Díganme ustedes cuándo quieren que la hagamos.
Creo que la última semana estaría bien, de pronto el viernes, de la última semana de parcial. Bueno, dejémoslo de una vez y yo lo escribo aquí en mi agenda. ¿Viernes qué? Ya le digo, Si no estoy mal, sería el viernes 18, profe, de septiembre. Sí, sí, es el viernes es esa 18. fecha. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe, de una. Porque creo que es bueno hacer no. ese parcial, muchachos, porque ustedes ahí van a tener los conceptos en la cabeza y eso es fundamental, ¿listo? Bueno, profe. Profe, o sea que todas las tareas y esta exposición que vamos a hacer el martes entran el 20, ¿sí? Sí, el 20. Todas las Listo. tareas y la exposición es el 20 y el La 10 asistencia. es el parcial. Claro, la asistencia cuenta. La existencia es fundamental. ¿Dudas? ¿Alguien? ¿Cómo se sienten en la clase, muchachos? ¿Vamos bien? Mejor, profe. Sí. La dinámica hoy estuvo mucho mejor, profe. Sí, sí, no, esa es la idea, vamos mejorando. Pues también, qué pena con ustedes, pues saben que yo hice como un cambio drástico, yo me he dedicado, pues, como les dijera, toda mi vida a la investigación neta, o sea, solo investigación, y esta es como la tercera vez, pues, que doy clases así. Sí, profe, eso es de irse uno acostumbrando también y todo va mejorando con el tiempito. Exacto, ahí vamos haciéndole todos. Sí, ¿Alguna profe, duda, muchas alguien más? gracias. No, ustedes, ¿dudas, inquietudes o nos vemos, o alguien van a asistir en la tarde? ¿A la charla de aire? No, A la a tutoría. la A la tutoría. Ay, tutoría. perdón, sí, sí. Perdón. No, a la Es charla que de aire estaba también hay que asistir. Ay, ven y les comento algo, muchachos. En octubre vamos a hacer un webinar con pues con uno de los que ha sido ¿cómo le dijera? Mi guía en el proceso de investigación. Se llama Gerald Corso, él es de la IH UNESCO en Holanda, este es el Instituto de Estudios del Agua más grande del mundo, y él nos va a hacer el favor de darnos una charla. Entonces, cuando sea la charla, ya vayan pensando que va a ser obligatoria, ¿no? De asistencia. Entonces, por favor, es el 7 de Listo, profe. octubre, el 7 de octubre a las 2 de la tarde. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Nos Vale. vemos el martes. Nos vemos esta tarde. Que tengan muy buen fin de Hasta semana. luego, muchas gracias. No le olviden las tareas, ¿no? El domingo ya no hay más plazo. Listo, Vale, profe. profe. Señor. Chao, profe. Chao, Gracias, muchachos. profe. Súper bueno. Chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Profe, hola.